Y bien, la Contraloría pues ha denunciado que entre el 1 de enero del 2009 y el 30 de abril del 2011, cuando era jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas el general Francisco Contreras, pues hubo irregularidades en la adquisición de raciones para las tropas del BRAE. Bueno, las irregularidades serían básicamente las siguientes. Uno de los proveedores de las Fuerzas Armadas no contaba con registro sanitario, las raciones no estaban completas, estaban en mal estado y no cumplían con los alimentos básicos para un soldado que efectúa labores en una zona como el BRAE. Las empresas estas habían reemplazado varios de estos alimentos por otros de menor valor nutritivo, esto para reducir costos. Los menús no alcanzaban las 3.400 calorías necesarias. En fin, el 88% de los soldados de BRAE tira a la basura sus raciones, según el Diario de la República, en fin. Bueno, estamos con el general en situación de retiro, Francisco Contreras Rivas, precisamente la persona que era jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en ese momento. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo explica usted estas...? En primer lugar, ¿qué hace el Comando Conjunto haciendo adquisiciones? El Comando Conjunto no le corresponde hacer adquisiciones, ¿no? El Comando Conjunto hace adquisiciones de manera excepcional, por una emergencia como las condiciones ameritan. En este caso no teníamos raciones de campaña envasada, ningún instituto tenía. Entonces teníamos que acelerar las operaciones, porque si no tenemos raciones de campaña envasada, no se pueden realizar operaciones. Comprenderá que la ración de campaña envasada es para fuera de la base, cuando salen a patrullar, cuando salen a hacer operaciones, entonces necesitan ración de campaña envasada. Referente a esta ración de campaña envasada, las 118.000 raciones de campaña envasada han sido consumidas en su totalidad a septiembre del 2010. Voy a ser claro en esto. Las 118.000 raciones de campaña adquiridas por el Comando Conjunto han sido consumidas en su totalidad a septiembre del 2010, o a octubre de 2010, perdón. Ante requerimiento de la Contraloría, el 1 de septiembre le solicito al Comando Conjunto las siguientes preguntas. Le hago las siguientes preguntas. ¿La Contraloría le hizo las preguntas? No, yo le estoy haciendo las preguntas al Comando Conjunto. Yo me encuentro en Nueva York. ¿Usted es el jefe del Comando Conjunto? No, ya estoy, este es del septiembre de 2011. Yo me encuentro en Nueva York como consejero de paz en la misión de Perú, y al saber que hay una investigación sobre la ración de campaña y que están malogradas, la primera pregunta que se le hago al Comando Conjunto es si ha recibido alguna queja sobre la calidad de la ración de campaña envasada por parte de las tropas combatientes en su consumo. La respuesta: respecto a lo solicitado en el párrafo 1, el comandante del Comando Especial BRAE informa que no ha reaccionado ninguna queja o reclamo sobre la calidad de las raciones de campaña por parte de las tropas combatientes. 2. Pero las tropas suelen quejarse ante los altos mandos, eso me parece rarísimo. No se quejan. Todos los comandos soportan nomás. No es así. Se quejan. Hay una serie de inspecciones. Inspecciona el Ejército, inspecciona la Marina, inspecciona la Fuerza Aérea a sus combatientes para ver cuál es su calidad de vida. Inspecciona a quien habla. Inspeccionan todos. Entonces, no solamente consume el personal de tropa, también consume el comandante que está en operaciones, el mayor, los oficiales, los técnicos y suboficiales. Repito, 118.000 raciones consumidas y no hay una queja. ¿Esas 118.000 fueron todas las adquiridas? Todas las adquiridas. Pero según el informe, tal como está, digamos, reseñado en el Diario de la República, la Contraloría envía un grupo de gente, de inspectores, y ellos recogen esta opinión de los soldados. Ahora viene mi segunda pregunta. Que los alimentos no eran buenos, que estaban malogrados, que no los comían. No correctamente. Yo le hago esta pregunta, estoy en Nueva York, le hago la pregunta al Comando Conjunto.
Durante el año 2011, porque esta inspectoría o esta auditoría comenzó en marzo, ha recibido por parte de la Comisión de la Contraloría General de la República una notificación que recomiende la suspensión en su consumo de esta ración de campaña envasada en el BRAE y su posterior internamiento. Respuesta. Con respecto a lo solicitado en el párrafo 2, el jefe de la Oficina de Administración del Comando Conjunto informa que la Contraloría General de la República no ha efectuado ninguna notificación que recomiende la suspensión en el consumo de las raciones de combate en el BRAE, como tampoco su internamiento, de acuerdo a lo señalado en el documento que se remite en anexo 2. Acá están los documentos. Este es el documento. Si la Contraloría en el mes de marzo o en mayo conoce que están malogradas, entonces inmediatamente Pero esto estamos hablando del recomendar. 2011, pero lo que ha ocurrido, se supone que esto ocurrió en el año 2009 y 10. No, las adquisiciones se hacen en el año 9 y 10, pero el consumo se va haciendo durante el 10 y el 11. Ya. No, no es que llegue inmediatamente, tiene un proceso. O sea que en ese momento en que la Contraloría hace el requerimiento, se estaba consumiendo ese producto. Se estaba consumiendo ese producto en el campo de Y batalla. le responden a la Contraloría que no había ningún problema. No. Pero la Contraloría, por lo visto, envió pues sus inspectores. Envía sus inspectores al BRAE y según ellos detectan que está malograda la ración. Ya. ¿Qué debe hacer la Contraloría si todavía faltan terminar de consumir 16.000 raciones? No dice nada, no hay problema. Continúa el consumo desde el momento que es detectado por la Contraloría hasta octubre, en que se termina el consumo. Y no hay ningún enfermo, no tengo ningún problema estomacal, no tengo ningún problema de récord de mis tropas. Las tropas continúan combatiendo, no hay ningún problema, no hay ningún evacuado. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entiendo eso? Segundo, o tercero, le pregunto yo, ¿cuántas raciones faltan por consumir a la fecha? Y esta es la respuesta que me da el Comando Conjunto, que a la fecha, cuando yo hice esta solicitud en septiembre, faltaban consumir 8.420 raciones, de las 118.000. O sea, se habían consumido ya 110.000. Estas 8.000 se consumieron en octubre. Quiere decir que a la fecha, estas raciones ya están consumidas. Y no tengo ningún problema de estomacal de mis tropas. Pero ¿de dónde saca la Contraloría que, por ejemplo, no alcanzaban las 3.400 kilocalorías necesarias, que, en fin, se habían cambiado elementos, Tenemos que decir, componentes de esos seguramente alimentos? ha llevado un equipo a la zona después de haberse consumido 102.000 raciones, faltando consumirse 16.000, y con esas últimas que quedaba, a esas últimas les he hecho esta inspección. Pero si hubiera habido eso, yo ya no estoy ahí, porque esto se ha hecho en mayo de 2011, yo no me encuentro al mando. De acuerdo, Entonces, pero la adquisición fue hecha por usted. Sí, la adquisición fue hecha por nosotros y se consumen durante el año 2010 y el 2011. Entonces, si la Contraloría detectó esta falla porque dice que las raciones estaban malogradas, lo mínimo que debió hacer es una recomendación al Comando Conjunto. Oiga, Comando Conjunto, sus raciones están malogradas. Yo ya no estoy, está otro jefe. No siga consumiendo, porque le va a hacer daño a las tropas. ¿Y por qué continuó? Eso es lo que a mí me causa extrañeza. Ahora, hay que decir, a la pregunta primera, los comités de adquisición están conformados por oficiales de diferentes grados. Estos oficiales de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército están preparados y capacitados para la guerra. No están preparados para hacer adquisiciones. Por eso cometen una serie de anomalías. Pero yo no puedo parar las operaciones como jefe de Comando Conjunto y decir, bueno, no hacemos estas adquisiciones porque no está bien hecha la adquisición, porque el enemigo, que en este caso el terrorista, me sigue matando mis tropas. Tenemos que salir a operar. Lo cual no quiere decir que yo justifique, estoy explicando. Ahora. O sea que reconoce que en realidad no se hicieron bien, ¿o cómo? No, es que se hicieron, es que no, ¿por qué no me avisaron que estuvo mal? Dice que estuvo malograda, no estuvo malograda. Está demostrado que las raciones no estuvieron malogradas. Ahora, una empresa perdedora... Ahora hay una empresa que no tenía registro sanitario, dice acá. Una empresa perdedora, en el mes de marzo del 2010, hace la denuncia. Ya.
porque perdió la licitación. Entonces, ¿qué hacemos? Paramos, enemigo, no me ataques porque esta empresa perdedora me ha hecho esta advertencia. ¿Sabes qué? Vamos a arreglar esto y un mes de tregua para que... Yo tengo que seguir combatiendo. Ahora, usted ha planteado un tema y es que los oficiales que integran estos comités de adquisiciones no están preparados para adquirir. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Mire, se resuelve fácilmente. Hay un viceministerio de recursos para la defensa. Recursos para la defensa. Viceministerio que fue creado con esa finalidad de darnos los recursos. ¿Y por qué no hizo ese viceministerio la adquisición esta? Porque en ese momento no tiene personal. ¿Qué quiere decir? Que el ministerio no está en estos momentos con una comisión o una organización o alguien, un comité especial de civiles o especialistas en esto, de tal manera que el producto me lo entreguen inmediatamente. O sea, que no tienen capacidad. Deben organizarse de esa forma. ¿No lo tenían en ese momento? En ese momento no lo tenían. Y acá lo que prima es el tiempo. Usted comprenderá que estamos en un combate y acá he venido donde el 2009 me han abatido 21 hombres y el 2010 7 hombres. Entonces, mi acción ofensiva me resultó excelente en el sentido que disminuí las bajas, porque las bajas fueron en combate y no fueron en emboscada en las bases contraterroristas. Entonces la ofensiva da resultados, porque el enemigo es de la doctrina maoísta que dice, si me atacan, retrocedo. Si descansan, los ataco. Entonces hay que estar en ese, que la mejor defensa es el ataque. Bueno, pero entonces lo que preocupa es que ha habido ya esta denuncia viene a sumarse a la denuncia de los chalecos, que también habría ocurrido más o menos en esa época. He oído al general Gibovich defender y decir que en realidad esos chalecos estuvieron bien comprados, total, tampoco se sabe bien si la denuncia, digamos, es sólida o no. Usted estaría cuestionando acá también esta denuncia, señala usted que en realidad las raciones no tenían ningún problema. Si no lo sabemos. Mire. Pero, digamos, entonces, ¿qué pasa? ¿Hay una campaña contra las adquisiciones o contra las autoridades que estuvieron, digamos, antes del nuevo gobierno manejando estas cosas? A ver, mire, referente a los chalecos. Si yo solicito chalecos para que me proteja de los proyectiles 5.556, esos chalecos cumplen la finalidad. Los chalecos de que estábamos hablando, que adquirió el ejército. Si yo solicito, porque el peso es menor, 3.5 kilos, si yo solicito chalecos para que me proteja de calibre 7.62, entonces el chaleco sube el peso y no cumpliría lo que solicitó. Vamos a ver qué solicitó el ejército a la empresa. ¿Qué solicitó? Si solicitó 556, es correcta la adquisición. Si solicitó 762 y le dieron 556, ahí hay problema. Pero le voy a decir, nuestros soldados en el BRAE tienen dos principios de la batalla: la protección y la movilidad. Entonces hay que equilibrar, porque no le podemos llenar de una coraza de 30 kilos para que pueda caminar 40 kilómetros. Entonces hay que hacer un equilibrio en eso. Entonces hay que ser claros. De repente la Contraloría no sabe que el nivel 3 protege del 556 y el nivel 4 protege del 762. Bueno, eso es un tema que tiene que ser aclarado también. Finalmente, general, aprovecho su presencia acá porque yo recuerdo que yo lo tuve acá hace un tiempo, cuando usted terminó justamente su comandancia, en fin, su jefatura. Usted señaló que se había producido un cerco y que de alguna manera el radio de acción de los terroristas se había acortado considerablemente, sí, que estaban en buena cuenta ya mucho cercados. Sí. Y obviamente eso no es así, ha sido más bien al revés, ¿no? Tienen un control territorial cada vez más amplio. Ya. Mire, un estratega no debe perder la iniciativa, se tiene que recuperar la iniciativa. Muy bien. Tenemos que ver dos épocas. El año 2009 no teníamos iniciativa y el año 2010, diferente, tenemos iniciativa. La iniciativa comenzamos desde el mes de mayo en una ofensiva. Cada mes tenía una meta. Mes de mayo, una meta. Mes de junio.
julio, agosto, septiembre. La suma de metas me da un objetivo anual, un objetivo estratégico de ese año. Entonces, ¿en qué consistía esa suma de metas mensuales para llegar acá? En llegar a los terroristas, a llevarlos a una zona donde no existen poblaciones que me permite realizar operaciones. Y eso sí lo llegamos a hacer, porque es una ofensiva sostenida, que no tiene no tiene pausa, y vamos avanzando. La iniciativa es de las fuerzas del orden, de las Fuerzas Armadas. Quiere decir que el enemigo se está moviendo como yo quiero que se mueva al lugar que yo quiero llevarlo. Pero cuando perdemos la iniciativa, entonces ellos comienzan a actuar y comenzamos nosotros a reaccionar. Nosotros tenemos que ser más... O sea que luego de eso, luego del 2010, perdimos la iniciativa. Mire, yo no he estado el 2010 acá, como usted sabe. O sea que luego del ¿qué? ¿Del 2009? ¿Cuándo es que hemos perdido la iniciativa? Perdón. Usted en el 2010 estaba acá, ¿no? El 2010, no estaba el 2011. El 2010 hemos recuperado la iniciativa. Sí. Y lo llevamos a la zona de esa conversación que tuvimos a fin de año, del año 2010. A partir de ahí, entonces viene otro nuevo comando. Hay que ser claros también que uno de los éxitos es la continuidad. Mire Colombia. Colombia no tenía reelección de presidente. Por el problema de la FARC hicieron la reelección del presidente. Colombia, sus mandos duraban 2 años. Por la cuestión de la FARC duran 5 años. Lo mismo que el presidente. Que el comandante general, digamos. El comandante de las fuerzas militares dura el periodo que el presidente está en ejercicio. Entonces, esa continuidad le permite una continuidad en la estrategia. Claro. Mientras el nuevo viene y comienza a aprender las cosas que estamos ahí, entonces puede haber Pero el acción. nuevo viene y cambia todo, cambia el Estado Mayor, cambia todo. Es que esos son los procesos de cambio que No existen puede en los ser, institutos. pues es una cosa increíble. Esos son los procesos de cambio que existen en los institutos. Esa es la realidad. Entonces tenemos que continuar. Ahora, usted señala que efectivamente ustedes tuvieron una iniciativa, estuvieron a la ofensiva. Sí, a la ofensiva. ¿Con qué equipamiento? Acá hay 2 temas. Uno es el equipamiento y otro es el entrenamiento. De nada vale estar bien pertrechado si no estoy bien entrenado. Y al revés también. Son 2 columnas que sostienen la batalla, el combate. El equipamiento y el entrenamiento. Pero se supone que no hay equipamiento suficiente. El equipamiento... ¿Usted cómo logró? Si es verdad que usted logró pasar a la ofensiva y reducir su presencia. Con entrenamiento. El entrenamiento es básico. Se formaron 2 fuerzas. La Fuerza Especial Conjunta y la Fuerza Fostroc. Usted vea, no tiene un solo baja. Esas 2 fuerzas, ni una baja. Esas 2 fuerzas pertenecen al Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas que se formó en el Comando Conjunto. ¿Y después se desactivaron? No, están todavía. Pero ¿cuántos hombres tiene cada una de esas fuerzas? Esas fuerzas, eso no lo puedo decir porque debe haber variado la cantidad de patrullas, ¿no? Pero hay 2 fuerzas muy importantes, 3 fuerzas con la Bravo. Pero vamos a ver, el entrenamiento es sumamente importante. Entonces, hay 2 fuerzas que combaten en el BRAE, el Comando Especial BRAE y el CIOEC. Nosotros le pasamos el esfuerzo principal al CIOEC. Entonces, el BRAE apoyaba las acciones del CIOEC. Un general de división acá y un general de división acá. 2 generales de división. Quien lleva el esfuerzo principal es el general del CIOEC, que era el general que antes había estado en el BRAE. Estoy hablando del general Moncada y estoy hablando del general Cabrera. Cuando terminó su labor Cabrera, fue a ser jefe del CIOEC. O sea, general de división, comando operacional, ese es el nivel. De acuerdo. Entonces, ahora solamente tenemos un solo comando, que es el Comando Especial BRAE. Debería haber 2 para darle flexibilidad, para engañar al enemigo dónde está el esfuerzo principal. Y estas fuerzas, que son las que no han tenido bajas, deben llevar el esfuerzo principal, porque son las preparadas para poder enfrentar a este enemigo. Y debemos renovar nuevamente el entrenamiento, volver a entrenar. De acuerdo. Bien, general, no tenemos más tiempo para seguir profundizando en este aspecto, pero es importante. General Francisco Contreras Rivas, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.
Vamos a una pausa, regresamos ahora con Ricardo Martínez, ex subsecretario, es decir, algo así como ex viceministro de Finanzas de España. Han caído las bolsas hoy día en Europa, en España hay problemas, en fin, vamos a conversar de todo eso con él.